Principios bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección 5. Abraham, padre de la fe. Por Milton Alonso Granados, Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Abraham, padre de la fe. La ley mosaica, la circuncisión y la fe. Pensamiento principal. Abraham es considerado padre de la fe porque a través de la dificultad se mantuvo creyendo que Dios sí cumple lo que promete, aunque aquello parezca imposible. La promesa o pacto de gracia hecho a Abraham se activa a través de la fe que estaba para ser revelada. Nota adicional: según la evidencia interna, los primeros textos del Pentateuco y la ley judía se comenzaron a escribir al menos 300 años después de la muerte de Moisés. Herramientas de aprendizaje. Lenguaje utilizado en griego. Promesa, del griego evangelia, que significa anuncio, información, proclama, mensaje. Simiente, del griego spora, que significa siembra, parentela, descendencia. Testamento, del griego diatseke, que significa disposición, herencia, contrato, pacto. Heredar viene del griego klerónomos, que significa recibir, poseer, heredar. Heredero viene de kleronomía, que significa patrimonio, posesión, heredad, herencia, calidad de heredero. Hechura, porque somos hechura suya. Hechura viene del griego poiema, que significa producto, fabricación. Somos hechos en el cielo. Somos obra de la mano divina. Somos producto de él. Poiema. Circuncisión viene de la palabra peritomé, que significa rito de circuncidar. Incircuncisión, de la palabra griega acrobustia. Fe viene de la palabra griega pistis, que significa convicción, veracidad, confianza, fidelidad, gracia. Abraham es considerado el padre de las tres grandes religiones monoteístas que se establecieron a través de sus dos hijos, Isaac e Ismael. Moisés y Jesús descienden de Isaac, mientras que Mahoma es descendiente de Agar, la esclava egipcia, y de su hijo Ismael. Esto pueden leerlo ustedes en Génesis capítulo 21 versos 8 al 21 y Génesis capítulo 25 versos 12 al 34. El Islam, religión más grande después del cristianismo, tiene su propia versión de la ley o Sharia. Ellos consideran a los judíos infieles por no creer en Jesús, ni en María, ni tampoco en Mahoma como profeta. En términos generales, podríamos decir que, número 1, el islamismo mantiene su propia versión de la ley revelada a Mahoma. Número 2, el judaísmo mantiene su base en la ley de Moisés. Y número 3, el cristianismo nace a partir de Jesús. A esto deberíamos de añadir y prestar mucha atención a la frase paulina Cristo crucificado. 1 Corintios, capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 2. El otro, Romanos, capítulo 7, verso 4. 2 Corintios, capítulo 11 y verso 4. O el resucitado, Gálatas capítulo 1, verso 1, versos 11 y 12. Que de alguna manera se aparta del judaísmo para posicionarse en la promesa, en la herencia, en la imagen y semejanza de Dios en el postrer Adán o Cristo, a quien el Padre ha hecho cabeza de toda la nueva creación, al Hijo heredero, al cual llegamos solamente a través de la fe. La circuncisión, la ley mosaica y la ley de la fe. Génesis capítulo 17, verso 11 nos dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio
y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Verso 13, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, ¿sí? Porque en aquel tiempo había esclavitud. Entonces se circuncidaba el que nacía en la casa, que era israelí, y también cualquier otro que hubiese sido comprado por dinero debía también de circuncidarse. Termina diciendo el verso 13, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Por eso aquellos que son seguidores de la ley mosaica deben de circuncidarse y también deben de guardar el día sábado. Porque esto era una señal perpetua del pacto con Israel, hecho por mano de Moisés. Acerca de la circuncisión, el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado en la página 166 afirma que la circuncisión vino a ser un sinónimo para Israel hasta el punto de que eran los circuncisos y los gentiles los incircuncisos. El rito de la circuncisión era también practicado por algunos otros pueblos como los egipcios. En Levíticos capítulo 26, verso 41, Dios habla de Israel como teniendo corazón incircunciso. En Hechos capítulo 7, verso 51, Esteban acusó al concilio judío de ser incircuncisos de corazón y de oídos. Es interesante notar que, siendo Moisés intermediario, la sabiduría que éste adquirió de Egipto bien pudo ser un factor importante a la hora de poner en práctica la ley divina ordenada a través de los ángeles. Gálatas capítulo 3, verso 19. En Hechos capítulo 7, verso 21, dice, la hija de Faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Verso 25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su mano. Mas ellos no lo habían entendido así. Moisés no solo fue formado en toda la sabiduría de los egipcios, Moisés también era poderoso en palabra. Su confianza era tal que él creía que por su mano Dios liberaría a Israel. El apóstol Pablo nos presenta un dilema con respecto a los escritos atribuidos a Moisés. Porque el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Es la herencia de la promesa solamente para los de la circuncisión? ¿Se hereda a través de la ley mosaica o se hereda por la fe de Cristo? Por otro lado, si nosotros nos apoyamos solo en la letra para afirmar la circuncisión como un pacto eterno, deberíamos de considerar entonces quién, cómo y cuándo fueron escritos los primeros 5 libros de la Biblia. De tal manera que nos seguimos preguntando, ¿deberíamos de guiarnos solo por la letra y la ley dada a Israel o por la fe? ¿Por medio de quién y cuándo se escribe el Pentateuco? En la enciclopedia Wikipedia leemos que durante muchos años tanto judíos como cristianos aceptaban la idea tradicional de que Moisés fue el escritor de la Torá o Pentateuco, bajo la directa inspiración y mandato de Yahweh o Jehová. Esta teoría fue objeto de incesantes estudios durante el siglo XVII. Rabinos y filósofos se cuestionaron cómo Moisés podría haber descrito su propia muerte o cómo dio una lista de reyes de Edom antes de que esos reyes vivieran. En 1651, Tomás Hobbes, en el capítulo 33 de su obra Leviatán, expuso un conjunto de pruebas intentando demostrar que el Pentateuco nunca pudo haber sido escrito por Moisés, citando varios pasajes bíblicos como Deuteronomio capítulo 34, verso 6, donde dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, lo que implica un autor que vivió mucho tiempo después de la muerte de Moisés. Sí, porque este autor dice, y ninguno
conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ya había pasado bastante tiempo. En Génesis capítulo 12, verso 6, se nos dice: y el cananeo estaba entonces en la tierra, lo que indica que el autor vivió en una época en la que los cananeos ya no habitaban esos territorios. ¿Por qué? Porque dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, queriendo decir que ya en ese momento cuando él escribía no estaba ahí. Sin embargo, durante toda la vida de Moisés, la tierra sí estuvo habitada por ese pueblo. Se cree que el Pentateuco, que originalmente era un solo rollo, fue escrito por varios autores entre el año 1000 y el año 400 a.C. En resumen, los primeros textos del Pentateuco se escribieron alrededor del año 950 a.C., es decir, casi 300 años después que Moisés existió. Así que es falso que haya sido Moisés. Pero volviendo a nuestro tema, y entendiendo y teniendo presente que la revelación de Dios a través del testamento consumado no solo confirma, sino que en muchas ocasiones se impone sobre la historia recogida y descrita en la letra o escritura del antiguo pacto o testamento no consumado. Aquellos que se apoyan solo en la letra pronto caerán en confusión y en muerte. Por otro lado, las palabras que nos posicionan en la consumación de la herencia son espíritu y son vida. Juan 6:63. En 2 Corintios capítulo 3, verso 6, nos dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Leemos en la traducción de la Nueva Biblia Latinoamericana, Romanos capítulo 4, verso 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada por justicia. A Abraham la fe le fue contada por justicia. Verso 10. Entonces, ¿cómo le fue contada la justicia a Abraham? Y pregunta, ¿siendo circunciso o incircunciso? Y responde, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. O sea, que la justicia que viene por la fe había alcanzado a Abraham antes de circuncidarse. De tal manera que el apóstol Pablo explica aquí si la circuncisión era tan necesaria para poder encontrar la justicia de Dios. Y hablar de circuncisión era hablar de la ley mosaica dada al pueblo de Israel. Por esto el apóstol Pablo nos lleva un paso más allá, para que el gentil también entienda que la gracia de Dios había alcanzado a Abraham antes de la circuncisión, antes de la ley, antes de Moisés. Ya él le había contado la fe por justicia. El apóstol Pablo continúa afirmando que la justicia que es por medio de la fe le fue dada a Abraham siendo incircunciso, del griego acrobustia, de tal manera que él sería por padre a todos los que sin ser circuncidados, del griego peritomé, o sin pertenecer a una raza específica, creen a través de la fe. Romanos capítulo 4, verso 11 nos dice, Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello, escuche, como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también se les tome en cuenta a ellos. Nuevamente el apóstol hace énfasis en la fe de Abraham, quien creyó en la promesa evangelia de la simiente espora, de la simiente Cristo, en quien serían benditas todas las naciones. Una de las condiciones para ser considerados hijos de Abraham, hijos de la fe o de la promesa, es seguir los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Escuche, Romanos
capítulo 4, verso 12. También Abraham es padre para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. La parte más importante o centro sobre el cual gira el escrito paulino es la herencia. ¿Quiénes son los herederos? ¿Los de la ley mosaica o los que aún siendo incircuncisos recibirían la promesa o herencia a través de la fe? Romanos capítulo 4, verso 14. Porque si los que son de la ley mosaica o el pacto con Israel, porque si los que son de la ley son herederos, cleronomos, vana resulta la fe y anulada la evangelia y anulada la promesa. Si la herencia viniese por la ley mosaica, entonces, ¿para qué la fe y para qué la promesa? Dice el apóstol. La ley dada a Israel no justifica. La ley solo prepara a la nación de Israel en el conocimiento del pecado y la necesidad de encontrarse con la ley del espíritu de vida, con una ley superior, con la ley universal, con la ley del equilibrio, con la ley de la fe. Romanos capítulo 3, verso 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La mira, el blanco propósito de la ley era llevar al hombre a la justicia de la fe. El espíritu o simiente que habitó en Jesús, 2 Corintios 4:13, Gálatas 2:20. Romanos 3:26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es que en Jesús habitó una fe. Por eso el apóstol Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Dios habitó en Jesús. Por eso dice entonces Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Hay una ley superior, hay una ley universal, que es el equilibrio divino. Hay una ley perfecta que va más allá que los ritos, que los símbolos, que las sombras, que la ley mosaica. Porque esta ley nos libera del pecado y de la muerte. Es la ley de vida. La justificación no viene por obras, sino por la ley de la fe. Fe que nos hace recibir la herencia y caminar, no en nuestra obra, sino en las obras buenas que Dios mismo preparó de antemano para que camináramos en ellas. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, del griego poiema, que significa producto, fabricación. Somos producto, somos de Dios, venimos de Él, somos producto de sus manos. Somos sus hijos, somos sus herederos. Somos el Hijo de Dios revelado en la tierra. Somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. El creyente es hechura de Dios en Cristo Jesús. Es a través de esta hechura que recibimos como hijos la imagen y semejanza del Padre. Imagen en la que el revestimiento de Cristo y su justicia se forma en nosotros. Efesios capítulo 4, verso 24, Gálatas capítulo 3, verso 27, capítulo 4, verso 19. Y termino leyendo Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.